Santo. Hola, Dios te bendiga. Serviremos a Jehová. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante y necesario en estos tiempos. La diferencia entre la verdadera prudencia y la cobardía disfrazada de prudencia. Es urgente aclararlo porque hay muchos creyentes confundidos que han tomado actitudes cobardes, que se esconden detrás de una palabra que no han comprendido a la luz de las Escrituras. Prudencia. ¿Qué significa prudencia? La palabra prudencia viene del latín prudentia, que significa previsión, sabiduría, sensatez. En la Biblia, la prudencia es presentada como una cualidad deseable del sabio. Es la capacidad de actuar con sabiduría, con dominio propio, con discernimiento, sin precipitación, evaluando las consecuencias y buscando agradar a Dios antes que a los hombres. Proverbios capítulo 14, verso 15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Aquí se nos muestra que la prudencia es mirar bien los pasos, no actuar a la ligera. Es pensar, evaluar, pero siempre dentro de la verdad, no evadiéndola. La prudencia nunca es excusa para callar lo que Dios manda hablar. Nunca es excusa para no confrontar el pecado. Nunca es excusa para evitar el rechazo, el conflicto o el desprecio por causa de la verdad. La verdadera prudencia es temer a Dios más que a los hombres. Es hablar cuando hay que hablar, aunque se pierdan amistades. Es callar cuando es sabio hacerlo, pero nunca callar por temor a perder una imagen. La prudencia no es cobardía, no es deseo de agradar a todos, no es evitar el conflicto por conveniencia, no es diplomacia mundana, no es suavizar el evangelio para que sea aceptado. Una generación que confunde la luz con la oscuridad. Vivimos en una época donde la generación actual celebra la tolerancia, la diplomacia, el no confrontar, el vivir y dejar vivir. Se cree que un buen cristiano es aquel que no incomoda, que no confronta, que se lleva bien con todo el mundo. Pero esa no es la imagen del cristiano bíblico. Cristo no fue aclamado por todos, fue rechazado. Fue llamado loco, endemoniado, perturbador del pueblo. ¿Y qué hizo él? Predicó con autoridad, denunció a los hipócritas, llamó sepulcros blanqueados a los falsos religiosos de su tiempo. Les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Fue imprudente Cristo? No, fue fiel, fue valiente, fue justo, fue santo. El apóstol Pablo tampoco fue prudente a los ojos del mundo. Dijo en Gálatas capítulo 1, verso 10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchos hoy dicen: no es bueno chocar con la gente. ¿A cuántas personas han escuchado ustedes decirle que deben ser prudentes, que tienen que tener cuidado, que el cristiano tiene que llevarse bien con los demás, que si chocas a donde quiera que llegas es porque algo está mal, que hay que revisarse? Recuerdo a alguien que me dijo esas palabras, porque yo recuerdo que en mi juventud yo tenía ese fervor por la palabra, porque yo era un cristiano que leía la palabra con frecuencia y yo veía lo que hacían los apóstoles, veía el evangelio que predicaba Pablo, veía que Pablo confrontaba a los falsos religiosos de su tiempo, a los escribas, a los fariseos, como mismo Cristo lo hizo. Pablo heredó ese mismo fervor por la palabra del mismo Señor Jesucristo.
Y el apóstol Pablo no procuraba ganarse el favor de las personas. Entonces, yo quise hacer lo mismo. Siempre que yo veía a las personas haciendo chistes mundanos, riéndose de cosas pecaminosas, yo los corregía, los confrontaba. Y eso me hizo ganar una mala fama. Al punto que en una ocasión el pastor me dijo que yo tenía que revisarme porque yo estaba chocando con todas las personas. Chocaste con fulana, chocaste con Perencejo, chocaste allá en la empresa, porque yo le contaba a él los problemas que me acontecían. Yo comencé a trabajar en un lugar lleno de personas impías y pecadores, donde los mismos cristianos se reían de los mismos chistes vulgares y llenos de pecado. Entonces, en mí había un fuego, como mismo había en Jeremías, que aunque yo quería callar la verdad, no pude callarla. Yo tuve que llamar a la atención a esos impíos malvados y reprender a esos falsos cristianos que querían ser cristianos solo en la iglesia, pero en sus trabajos, en sus empresas, en sus zonas laborales, se reían de lo mismo que se reían los impíos. Entonces, esta clase de creyentes no incomodaban a los demás, pero yo, que quería hacer luz, sí comencé a incomodar a la gente. Entonces, mis amados hermanos, esa supuesta prudencia muchas veces es puro miedo al conflicto, es miedo a que se nos rechace, es miedo a que se nos señale, es amor al aplauso, y eso, hermano mío, es cobardía disfrazada de prudencia. Los falsos pacificadores que escuchamos actualmente suelen decir cosas como: es que a mí no me gusta el conflicto. Yo trato de llevarme bien con todos. Los cristianos no deben discutir. Hay que vivir en paz con todos. Y suelen citar Romanos capítulo 12, verso 18, donde dice: y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero ignoran el inicio de ese verso. Si es posible. Hay momentos donde no es posible estar en paz con todos, sin comprometer la verdad. Y cuando llega ese momento, el verdadero creyente no tranza, no entrega la verdad a cambio de buena convivencia, no cambia el mensaje para agradar, no calla la reprensión para evitar el rechazo. Cristo dijo en Mateo capítulo 10, verso 34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿A qué se refería? A que su palabra divide, su verdad causa incomodidad. El mensaje de arrepentimiento no es suave. El mensaje de santidad no es atractivo. Y todo aquel que se para firme por la verdad, inevitablemente chocará con los sistemas, con las costumbres, con las falsas religiones y con el pecado. La diplomacia religiosa, una trampa peligrosa. Muchos quieren ser diplomáticos en el reino de Dios. Quieren predicar sin herir, sin mencionar el pecado, sin hacer sentir incómodo a nadie. Quieren hablar del amor de Dios, pero no de su justicia. Hablan de misericordia, pero no de juicio. Hablan de salvación, pero no de arrepentimiento. Eso no es predicar el verdadero evangelio. Eso es predicar una versión falsa del verdadero evangelio, una copia. Es como cuando tú compras unos tenis Nike o un perfume Versace y te venden una copia. No es el real, no es el verdadero. Eso mismo es ese evangelio que se predican en esos grandes templos. Yo recuerdo a un líder que nunca se me olvida. Ese líder me formó a mí en mis inicios. Y yo pasaba mucho tiempo con este hombre y yo lo admiraba porque yo veía que todo el mundo quería estar con él. La gente lo miraba con buenos ojos y él se llevaba bien con todo el mundo. Este líder decía que ser confrontativo no era prudente, que los cristianos debían evitar ser problemáticos. ¿Y cuál era el resultado?
En su familia nadie se sentía confrontado. En su comunidad nadie sabía que era cristiano. Era amado por todos, pero porque no decía nada. Por eso no reprendía, no corregía, no predicaba la verdad. ¿Y eso es prudencia? No, eso es cobardía. Ser prudente no es ser pasivo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprendes, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde está aquí el llamado a ser diplomático? ¿Dónde está el mandato a callar por prudencia? Pablo no dijo evita chocar, dijo reprende, dijo redarguye, dijo exhorta. Eso es parte del deber cristiano. El creyente prudente es el que sabe cuándo hablar, pero habla. Sabe cómo decirlo, pero lo dice. Sabe cómo guiar, pero confronta si es necesario. La falsa prudencia produce silencio donde debe haber denuncia. Produce amistad con las tinieblas. Produce paz con el mundo a cambio de traicionar a Cristo. Un cristiano que no incomoda no está haciendo su trabajo. Cristo dijo en Lucas capítulo 6, verso 26, «Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». ¿Por qué dijo eso? Porque el mundo ama lo suyo. Si todo el mundo te aplaude, es porque no estás predicando la verdad. El evangelio incomoda, la santidad incomoda, el llamado al arrepentimiento incomoda. Y por eso los verdaderos siervos de Dios serán odiados, perseguidos, rechazados. Mateo capítulo 10, verso 22 dice, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». ¿Queremos ser salvos? Perseveremos, aunque seamos rechazados, aunque nos digan imprudentes, aunque nos digan anticuados, aunque digan que chocamos demasiado. No hay lugar para cobardes en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice, «Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre». Aquí los cobardes aparecen en primer lugar. ¿Quiénes son? Los que no hablan por miedo. Los que negaron la verdad por temor a perder la aceptación. Los que callaron cuando Dios les mandó hablar. Los que se vendieron por comodidad. El cobarde es el que sabía lo que era verdad, pero prefirió el silencio. Nunca le habló a su familia, a sus primos, a sus hermanos, a sus amistades. Nunca le habló de Cristo. Cuando los escuchaba hablar de chistes vulgares y pecaminosos, mejor se reía con ellos. Aquel que su empresa donde trabaja nunca le habla a los impíos, sino que se sienta con ellos y participa de sus conversaciones. Yo veo a diario montones de cristianos que son muy amigos de los impíos, de los que no son cristianos, de los que viven en tiniebla, pero se alejan de aquellos creyentes que son como una espada de dos filos, cortante. Se alejan, lo evitan, no son sus amigos. Esos cristianos son falsos cristianos que hace tiempo ya su lámpara se le apagó y no se irán en el rapto cuando Cristo venga. El prudente verdadero es el que habla con sabiduría, pero no calla la verdad. El ejemplo de los profetas. Miremos a Jeremías, un hombre tierno, llorón, emocional, pero qué valiente fue. En Jeremías capítulo 20, verso 9, él dice, «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». ¿Qué había pasado con Jeremías? Dice, porque oí la murmuración de muchos de mis amigos, los mismos que eran sus amigos, lo habían criticado y murmurado porque su mensaje era muy chocante, muy cortante. ¿Lo ves? ¿Lo escuchas? No pudo callar
La palabra de Dios ardía en su interior. Eso le pasa a los verdaderos creyentes. Aunque todos lo rechacen, aunque le cierren puertas, aunque le den la espalda, no pueden callar, porque no hablan por emoción, hablan por convicción, hablan por el fuego del Espíritu, hablan porque aman a Dios más que a sí mismos. El llamado hoy, quiero hacerte un llamado, amado hermano, no escondas la verdad, no la suavices, no la calles, sé prudente, sí, pero a la manera de Cristo, habla con gracia, con humildad, con sabiduría, pero habla. Si tienes que perder amigos, piérdelos. Si te llaman imprudente, que lo digan. Si te tildan de chocante, de problemático, de religioso, de fanático, alégrate, porque así trataron a los profetas. Recuerda que el mensaje del Evangelio nunca fue diseñado para agradar al mundo. Fue diseñado para salvar al mundo que vive en tinieblas. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero por cuanto no son del mundo, antes yo los elegí, por eso el mundo los aborrece. Y para salvar hay que denunciar. Para salvar a las personas hay que denunciarles su pecado. Hay que confrontar. Para salvar hay que sacudir las conciencias. No tengas miedo. La prudencia verdadera es obedecer a Dios, aunque duela, aunque cueste. No seas cobarde, no calles, no traiciones la verdad. Habla, predica, reprende. Ama la verdad más que tu reputación. Y entonces sí, serás verdaderamente prudente. No a los ojos del mundo, pero sí a los ojos de Dios. Dios te bendiga. Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré ministrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé